Gracias Luis Ventura, gracias a toda la gente de Infama. Buenas noches, programón vamos a tener hoy. Ya está Fariña para terminar de decir lo que no pudo el domingo pasado. Pero atención, esto es información de último momento. ¿Cómo decirlo? A pesar del deseo y de las operaciones en contra de un montón de gente bastante embromada, algunas de ellas se olvidaron del periodismo, el juez Bonadío está bien y se está recuperando. Esta es la primera información de último momento. Mala noticia para los que se pusieron contentos con la operación de que Claudio Bonadío se moría de cáncer. Mala noticia. Acabo de hablar con gente muy cercana a él. Está bien, lúcido, recuperándose, muy inquieto ya, con ganas de irse de la habitación de terapia donde está en el Fleni. Hasta donde nosotros sabemos, le extirparon un quiste cerca de la oreja. Sigue en terapia, pero se quiere ir a su casa. Quiere volver a trabajar. Volvería el 15 o el 16 de mayo a hacerse cargo del juzgado. Pero hay otra noticia peor para Cristina. Cuando Bonadío regrese, terminará los trámites para elevar el juicio oral de la causa de los cuadernos. Y quizás sea subida esa causa en junio. Es decir, días antes o días después del 22 de junio, fecha de cierre de inscripción de las listas. La segunda información de último momento. Ahora se sabe por qué atacan de manera tan burda y tan desesperada a Fariña. Lo va a explicar él en detalle. ¿Saben por qué? Porque quieren silenciarlo, porque quieren que no hable, porque lo quieren quebrar. Es que Fariña, escuchen bien, y este es el dato nuevo, o el que no sabíamos nosotros, fue citado como testigo para el juicio oral y público donde Cristina se deberá sentar en el banquillo de los acusados junto con Julio De Vido, José López, Lázaro Báez, entre otros, el próximo martes 21 de mayo. Esa es la foto. Y Fariña será testigo en esa causa también. Muy importante estas dos informaciones. La tercera información de último momento tiene que ver con el libro de Cristina. Sinceramente, de alto impacto, y te la voy a dar dentro de un ratito nada más, cuando la terminemos de procesar. Pero ahora, buenas noches, Leonardo Fariña. ¿Cómo estás, Luis? ¿Vas a declarar en la causa donde Cristina va a estar en el banquillo de los acusados en el primer juicio oral y público? Estoy citado, sí, claramente. Contame un poco más. Es la causa de asociación ilícita por direccionamiento de la obra pública. Es lo que sería el delito precedente a la ruta del dinero acá. Contame. ¿Para vos esa es la causa del ataque hacia vos? No sé si esa es la causa en sí. Evidentemente es tan burda la operación que se armó que ya después de lo que pasó el viernes, que ahora te voy a comentar. ¿El viernes? Sí, hubo un hecho bastante importante que, a diferencia de toda esta difusión que tienen algunos programas de televisión, cuando les empiezan a salir mal las cosas no lo publicitan. Particularmente en esa causa estoy citado como testigo por el fiscal y por las partes acusadoras. Entonces, si yo estuviera imputado en una causa en la cual se está investigando la veracidad de mi aporte, yo no podré declarar. O en esa, ninguna otra. Pero eso es una parte del objetivo para mí. Hay otra parte que tiene que ver con desacreditar los dichos míos, justamente en base a en el juicio que estoy llevando adelante, que se está llevando adelante por la ruta del dinero acá. Y después tenés el clarísimo objetivo electoral que tiene este ataque. Yo el domingo pasado te dije que hubo una... ¿Objetivo electoral? Claro. Yo hago un análisis en el cual, creo que te lo había comentado ya el domingo pasado, cuando fueron las PASO del 2017, el discurso kirchnerista, puesto en primera persona por la expresidente Cristina Fernández, fue que había un reconocimiento de corrupción en el gobierno anterior,
puntualmente con José López, diciendo de que... Sí, José López y los bolsos. No, no solamente eso, que ella no ponía las manos en el fuego por Julio Devido y demás. Yo creo que ese discurso respondía a un momento electoral que eran las PASO, en la cual quizás quiso empatizar con la gente que al momento de emitir el sufragio toma en cuenta la idoneidad que da la corrupción, o no, mejor dicho, la no idoneidad que da la corrupción. Y en este momento, año electoral, empieza toda esta gran operación, y como yo considero de que ellos se ven con una cierta probabilidad de dar batalla o de ganar la elección, cambian radicalmente el discurso. Ahora resulta que la corrupción que reconocían en el 2017 no existe más, sino que van con el discurso de que son todos presos políticos. Los que antes tiraban bolsos en un convento, el superministro por el cual antes no ponían las manos en el fuego, el empresario Lázaro Báez, hoy son presos políticos, ya no son elementos reconocidos de la corrupción. ¿Y los arrepentidos? Y los arrepentidos creo que son... ¿Como vos? Son el elemento, son el medio que quieren atacar hoy para quitarle robustez a las causas de corrupción. La situación que se da que es paradójica porque, a diferencia de lo que ellos mantienen con una operación y meramente con discursos y con prueba apócrifa, las causas hablan por sí mismas. Las pruebas están... ¿Por qué decís prueba apócrifa? Y después, ¿por qué tenés semejante expediente acá arriba sí, porque ahora de la mesa? Vamos a aclarar me gustaría aclarar una serie de situaciones que tienen que ver más que nada con... Se habló mucho, por ejemplo, de la abogada, de la famosa y misteriosa abogada G. Claro, eso es una situación que es bastante graciosa, te diría. En un ratito Hugo Machiavelli iba a presentar bien... Cuando arrancó esta causa con lo de D'Alessio el 8 de febrero... La causa de Dolores. La causa de Dolores. El operativo PUF, según Valdés. Yo no hablo de que la causa en sí como objeto sea una operación, sino que es aprovechada por muchas personas para llevar adelante una operación. La quieren contaminar. Exactamente. Y les empezó a salir mal. Si hacemos un pequeño raconto, esa causa empieza con un audio publicitado por el Starpi en el cual D'Alessio le dice al supuesto denunciante Chévez que a mí me habían sacado de la cárcel, que el ministerio de la señora Patricia Bullrich me pagaba 200.000 pesos por mes, no sé qué barbaridad más. Mentira todo eso. Con el paso del tiempo, eso fue descartado por el mismo doctor Padilla, porque no existe nexo causante. O sea, en esa fecha yo no conocía a D'Alessio. No me puede defender a alguien ni cobrar a alguien a quien no conocía. Entonces, se empezó a desinflar un poco el tema mío hasta que apareció la doctora Robles, el 5 de abril, presentando un escrito... ¿Me dejas un segundo decir esto? ¿Dónde está la cámara? Acá hay cosas que se dan por sentadas. La doctora Robles era abogada de Fariña y un día se dio vuelta, empezó a trabajar para Báez y empezó a armar operaciones cada 2 por 3. O sea, va a tener un problema con la matrícula. Y si van a fondo sobre lo que hizo... Eso es lo menor. Yo creo que incluso, yo no, espero que no, pero puede ir presa. Ahora te explico. Entonces, ¿qué pasa? Se presenta el 5 de abril diciendo que la información que yo aporté en el juzgado fue guionada por 2 personas del AFI. Nombra a un tal Juan o Julián Cidrás y a un tal Miragaya. Obviamente, entre la primera vez que declaró y la segunda pasaron 10 días y la primera vez no dijo los apellidos y en la segunda sí dijo los apellidos. No contenta con esto, presentan unos supuestos mails de la cual yo recibí esa supuesta información. Mails que no es ni más ni menos que, como dije siempre, es la cuenta de mi ex abogado, Franco Agustín Bindi. Aparece otra persona ahora. Abogado junto con Robles, ¿no? Claro, Sí. la abogada G, Florencia Guijón. Sí, que cuando yo la vi, dije, lo agarraron a Fariña. Vos la conocés a la abogada G. No sé quién es, No, no puede ser. por la vida de mi hijo. Pero es muy simple de Pará, probar esto. ¿vos no conocés a la abogada G? A una mujer que dice que te entrenó y te coachó. No solamente eso, sino que ahora te voy a hacer un paralelismo y te voy a dar una información. Esta supuesta... Misteriosa, parecía Mata Hari, te digo. No es ninguna misteriosa, es una persona de Río Gallegos que trabajó en el Ministerio de Planificación justamente con Franco Bindi. No, Mi ex abogado, hoy abogado de Lázaro Báez. Vamos de nuevo. La abogada Gran G... amiga de Franco Zanini, ¿Quién es Franco Zanini? el hijo de Carlos Zanini. Ah. O sea, esto es Hijo de paradójico, Franco porque- Zanini. A ver, la abogada G trabaja en el Ministerio de Planificación de hasta el Devido 2012. y era amiga del hijo de Franco Zanini, No, hijo de peor, Carlos era Zanini. amigo, o es amigo,
Y es parte de la amiga. operación de Franco Bindi. Entonces, se aparece esta señorita. Dice, Franco Bindi, el ex abogado sí, de... actual abogado de Lázaro Báez. Ex abogado de Farina, actual abogado de la abogada. Se presenta esta señorita dando... Esta abogada. Yo porque pensé porque que te es había abogada. coacheado y que era una especie de Mata-Hari. Mira, acá... ¿No la yo conocés de siempre nuevo? No la conozco. Pero ¿En serio me decís? no solamente no la conozco, sino que se da una situación que es bastante particular. Se presenta en un programa de televisión con bombos y platillos diciendo de que a mí me coachó porque yo no sabía nada. Sobre la obra pública. Y dice, la Fariña lo vi 2 horas un día, de la cual 1 hora hablamos de farándula y otra hora hablamos de obra pública. Y dice que acá viene el primer detalle. ¿Cómo llegó supuestamente esta abogada G a mí? Por una persona, un radical, que supuestamente trabaja en la CIDE, que se llama Raúl Copes, que está muerto, o sea, el testigo no puede declarar, porque está muerto. Bueno, bombos y platillos, C5N, pico de rating. Lógicamente, ¿qué hace? Ahí está la abogada G. La abogada G, ahí está. Ahora vamos a presentar todo. ¿Me dejás que ordene un poco la información? Sí. Hugo Machiavelli, buenas noches. Hola, buenas noches, ¿Le Luis. está siguiendo lo que dice Leo? Exactamente, siguiendo el detalle de lo que él está explicando porque es fundamental. En el marco de la citación a declaración indagatoria de esta abogada, Florencia Guijo, mirá lo que trascendió de su declaración. Algunas frases fundamentales. Ella dijo, yo entrené a Fariña para que declare sobre la obra pública. Él no tenía la menor idea. Otra frase de la declaración de esta Bueno, abogada... Fariña dice que no la conoce, ¿eh? Es importante eso. Pero atención, porque ella presenta un escrito en el que señala estas cosas. Le di una clase magistral, dice la abogada G, de funcionamiento del Estado, se refiere que le explicó todo a Leonardo Fariña. Y una tercera frase de su declaración, que son sustanciales para entender su rol, es, para mí había pisado el ministerio... Ni había pisado el Ministerio de Planificación. Claro, Fariña dice que no la conoce, pero atención porque la abogada que se presenta, pero la idea aparentemente era que declarara como testigo. Ella presenta un escrito, la indagan y además allanan sus domicilios, así que el juez Alejo Ramos Padilla, cuyo destino de la causa se decide esta semana, ha avanzado sobre la abogada G con una declaración indagatoria, esto es, Bueno, una sospecha acá de algún está delito. pasando algo interesante, que tanto el fiscal como Ramos Padilla están empezando a desarmar a estas contaminaciones de operaciones truchas y de prueba. Pero te sigo escuchando. Acá, para que veas la debilidad del discurso de esta abogada. Ella dice que tuvo una charla de 2 horas conmigo, de la cual una la utilizamos para hablar de la farándula y una de funcionamiento de obra pública. Yo tengo alrededor de 47 horas de declaraciones indagatorias en las causas. 47 horas. ¿A ustedes se piensan que en 1 hora, en una charla con 1 hora con una persona, a mí me podés coachar para que yo declare 47 horas? Una hora con esta chica y 6 mails. Y la pregunta, Leo, Cristina... Pero no termina acá el tema. Pero- La chica esta se presenta, la abogada, presenta un escrito y le empiezan a preguntar ¿por quién? Por Giselle Robles y por Franco Bindi. tus ex abogados. Claro, entonces aparentemente habría habido cierta tensión porque no es lo que se esperaba. Aparentemente lo que le habrán dicho es andar tranquila que no pasa nada. Y entregó una casilla de mail. Y empiezan a revisar la casilla de mail. Y Andá tranquila que no pasa nada porque yo tengo arreglado al juez. No sé si sería porque tengo arreglado al juez. O sea, la que manda a esta chica es Franco Bindi y el contacto que hace esta chica para llegar a la televisión es Giselle Robles, quienes teóricamente no se conocían. Una pregunta, Franco Bindi, que todo el mundo lo nombra, que a mí me parece un personaje oscuro porque no lo conozco. ¿Estuvo involucrado en algún tema de trata de blancas? Estuvo prófugo en una causa en Santiago del Estero. Por creo. trata de Por el personas. secuestro de un menor. Perdón, trata de blancas. ¿Secuestro a un menor? Wow. Prófugo Bueno. en Brasil. Ahora, ¿qué tiene que ver Cristina con No, todo esto? pero- Espera. ¿Qué tiene que ver Cristina con todo esto? Este es como yo te dije, uno de los objetivos es el objetivo electoral. Es erosionar La causa de los cuadernos son No fotocopias. solamente eso, erosionar la imagen del plan de transparencia que planteó el gobierno actual. Porque lo que están queriendo hacer es decir, claro, nosotros nos atacaron por corruptos, pero
ellos son más corruptos que nosotros. No, y ahora lo vamos a hablar con Federico Andajasi, que están acá, un gran escritor y periodista que acaba de publicar una novela, La matriarca, el varón y la sierva. La estoy leyendo este fin de semana, apasionante. Pablo Sirven, porque es un elemento interesante. Están planteando la modificación de la Constitución para poner a todos los jueces en comisión y que las causas de corrupción vuelen por los aires. Eso no va a pasar. No va a pasar porque hay una cuestión que es justamente social. La gente, creo yo, que con todo lo que ha pasado y con lo que se ha aprobado, no admite esos niveles de corrupción. No es menor. Vos fijate que por eso el país creo que tiene suficientes problemas en términos macro y microeconómicos, sobre todo del bolsillo de la gente, como para inventar estas cosas. El problema es que al inventar estas cosas atacás otra parte de lo que son los pilares que planteó esta gestión. Esto es una opinión personal, ¿eh? Y a la par lo que intentás es desarmar las causas en las cuales ellos están involucrados de lleno. Está bien, pero no, yo te digo, hasta ahora estuvimos hablando de expediente y de política. Y ahora vamos a ir a un breve corte. Breve lo vamos a hacer, por favor, ¿eh? Y después volvemos, porque tenemos un programa, pero muy, muy caliente. Está Sirven, está Andajasi, está la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, que viene a hablar de muchísimos temas. Esta semana hubo un paro, no saben las cosas que hay, los derivados que hay de ese paro. Pero yo te quiero preguntar algo que me lo contestes cuando volvamos. Sí. ¿Vos crees que son capaces de atacarte también físicamente por la desesperación que tienen? Esto es por algo que hablamos en la semana, que pregunto, si crees que son capaces de atacarte físicamente por la desesperación que tienen. ¿Me esperás un segundito? Sí, vamos y volvemos lo más rápido posible, chicos, ¿eh? Vamos. Bueno, programa de lujo hoy, estamos con Leonardo Fariña. Estamos, de alguna manera, tratando de desarmar la operación que hay claramente contra él. Acaba de llegar Federico Andajasi, acaba de sacar su novela La matriarca, el varón y la sierva. Hay una cosita política ahí, no sé qué. Me pareció ver a alguien conocida desde la ficción. Después te lo voy a preguntar, gracias por venir. Pablo Sirven, gracias por venir. ¿Cómo estás, Luis? Vamos a analizar muchas cosas para analizar ahí, ¿eh? Y la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. Ministra, gracias por venir. Gracias. Dentro de un ratito hablamos en el mano a mano, ¿eh? Pero yo tenía una información de último momento para darles y tiene que ver de nuevo con Sinceramente, el libro de Cristina. Sinceramente es un super éxito editorial. Yo mismo lo estoy recomendando y espero que todos los millones de argentinos adultos lo lean, no de manera fragmentaria, del principio hasta el final. Pero las primeras encuestas dicen que le hizo muy mal a la expresidenta. Hay dos consultoras que van a dar a conocer estos números, supongo que esta semana, que dicen que habría caído entre el 3% y el 5% en su intención de voto. Porque el libro funciona como una ayuda a memoria para todos los argentinos que se habían olvidado lo que era capaz de decir y hacer. ¿Se entiende eso, no? Perfectamente. Sí. Si Cristina llegara a vender los 200.000 ejemplares que dicen que van a terminar tirando, yo entre lo que se dice y lo que después sucede, como formo parte de la industria editorial, trato de cuidarme un poco, ¿no, Pablo? Exacto. ¿Te acordás de la película de Néstor Kirchner, que también era como un boom? Y los números estaban un poquito inflados, ¿no? Bueno, quizás está vendiendo mucho, bueno. Pero supónganse que vende 200.000 ejemplares. Si terminan vendiendo esa tirada de 200.000, habrá ganado cerca de 12 millones de pesos en concepto de derecho de autor, el 10% del precio de tapa. Excepto autores muy importantes como Federico Andajasi, que vende mucho, Pablo Sirven, que es de nuestra editorial y quizá tiene unos puntos más. Calculando un dólar de 50 pesos a un dólar, ¿viste? Crítico, digamos, 50 pesos porque ahora está a 45, se llevaría 240.000 dólares. El abogado impresentable de Cristina, Gregorio Dalbón, dice que Cristina los donó por anticipado al Hospital del Niño de La Plata. Pero Bonadío ya los embargó, no los puede donar, porque embargó la... ¿Sabés cómo funciona eso, no? Claro, claro. Contame. Sí. Cuando, digamos, independientemente del destino que tenga un dinero, en este caso una ganancia, se embarga, digamos, no es el propietario de ese dinero quien dispone, sino el juzgado. Claro. Sin embargo, sería bueno detenerse por unos segundos en el libro de Cristina y su resentimiento de clase. ¿Por qué se los digo?
yo como les dije, lo leí todo, 596 páginas. Hay un momento en que le dice a Macri, hijo de una terrateniente de Tandil. Primero no es terrateniente, ¿no? Terratenientes saben que tienen muchas tierras, no tienen tantas tierras. Pero chocas con sus hábitos cotidianos. Por ejemplo, su estadía en Cuba. ¿Por qué? Porque nosotros, yendo a los expedientes, descubrimos que Cristina se alojó en Cuba para ver a su hija en el hotel más caro de La Habana. ¿Cuál es el hotel más caro de La Habana? Agustina Girón, buenas noches, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Luis? Muy buenas noches. Efectivamente se quedó en uno de los hoteles más exclusivos, que es el Hotel Nacional de Cuba. Es muy exclusivo no solamente por los precios y por el lujo que ostenta, sino también por el valor histórico que tiene. Vamos a poder ver algunas de las imágenes, pero antes vamos a ver esto porque tiene que ver justamente con la confirmación de la información de que efectivamente Cristina se quedó en este lugar. Este es el escrito que presentó su abogado, que dice que en la ciudad de La Habana mi representada se alojará en el Hotel Nacional de Cuba, cito, en la intersección de las calles 21 y Vedado. Este es, como les decía recién, uno de los hoteles más exclusivos. Vamos a ver las imágenes para que ustedes se den una idea de por qué decimos, ¿no?, que es exclusivo. Es un hotel de lo que se denomina Art Deco, que fue creado en 1930. Y ahí podemos ver las imágenes. Está ubicado en un lugar privilegiado de La Habana, sobre una colina con vista al mar, con vista también a la ciudad de La Habana, unas vistas panorámicas muy lindas. Tiene, bueno, obviamente 5 estrellas, les decía recién, una arquitectura muy importante, con 500 habitaciones. Tiene restaurante, tiene bares, tiene spa, salas de conferencia y además también, les decía recién, que tiene un valor histórico muy importante porque fue considerado como Monumento Nacional y Memoria del Mundo por la UNESCO, un título que muy pocos hoteles en el mundo pueden ostentar y que este hotel en la Cuba tiene. Agustina, que te agregue algunos datos que deben estar ahí. Primer dato, los nombres de las habitaciones parecen en chiste, ¿no? Hay una habitación que se llama Mafia. Exacto. ¿Sabes por qué, Luis? Porque en los años 40 ahí se dio la famosa reunión que le llaman la famosa reunión de la mafia. Ahí está, mirá. Ahí lo tenemos. En ese hotel hubo un momento en los años 40 que se cerró por los grandes capos de la mafia de Estados Unidos. Se dijo que iba a haber un concierto de Frank Sinatra. Lo cierto es que había sido cerrado para que los grandes capos de la mafia de Estados Unidos se reunieran allí. Y bueno, se convirtió obviamente en un hecho muy popular, ¿no? Casi, sí, parte de la cultura popular. Por eso hay una habitación que se llama Mafia. Pero y también... el otro dato muy importante, Agustina, me parece que la habitación presidencial, no sabemos si estuvo en la habitación presidencial, es la más cara de todas, obviamente, y vale $1.700, ¿no? Exacto, $1.700, un número importantísimo, es de las más caras de la ciudad de La Habana y es donde ella se quedaba cada vez que visitaba la ciudad de La Habana como presidenta. Ya que estábamos con el dato color, ¿no?, de Mafia, te voy a mostrar, porque aquí tenemos algunos de los huéspedes de honor, ¿no?, que ha tenido, que los podíamos ver recién en pantalla. Han estado allí Nat King Cole, ha estado Gary Cooper, Rita Hayworth, Hemingway. Bueno, todas esas personas que fueron huéspedes tienen sus habitaciones con sus respectivos nombres. Pero vamos a ver los precios, ¿no?, que van desde los $156 hasta $1.700. Las habitaciones medianas, digamos, van entre los 200 y los 456 dólares. Bueno, ahí lo vemos en moneda cubana, pero que está equiparada al dólar. Pero sí, la suite presidencial, la más cara, $1.700 es el precio. Muy bien. ¿Qué me decís, Alejandro, que no te escucho? Repetime. Ah, $1 cubano vale $1 común. Claro, está equiparada la moneda. ¿No? Ahí está. Y 1.700 de la suite presidencial. Bueno, teníamos un videito, pero está todo bien, ¿no? Mostramos lo que tenemos. Ok. Gracias, Agustina. Por favor. Ahora voy a ir con Pablo Sirveni y con Federico Andajasi porque tengo algo que hablar sobre la información que se publicó en las últimas horas y que es muy importante para analizar qué tipo de juego se está haciendo en estas preelecciones. Vos cuando estés como testigo en el juicio oral a Cristina el 21 de mayo, ¿probablemente te la cruces a ella? Es probable, sí. ¿Sí está? ¿Y qué le dirías si te la cruzas a ella? Es que yo no me tengo que dirigir a ella, me tengo que dirigir al tribunal. Es mi deber cívico. En el juicio de la ruta del dinero acá, vos te encontrás casi todo el tiempo con Lázaro Báez y con... No puedo hacer referencia al juicio porque me están juzgando, pero él no va. No va porque le coinciden las visitas en la cárcel. Pero yo te hice una pregunta cuando nos fuimos y era si vos tenés miedo físico. Mira, te lo voy a miedo que te habrá quedado de que estuviste preso. A diferencia de esta gente, te lo voy a responder con hechos. De los 3 años
en los 3 años y 1 mes que llevo en libertad, sufrí seguimientos, me sacaron fotos, 2 atentados, de los cuales en uno se dispararon, si no me equivoco, según dicen, 108 balas. Hubo un muerto. La palabra no es sufrir, pero tuve que exponerme por culpa de todas esas maniobras a disposición de medidas de seguridad de alternar constantemente mi domicilio, los domicilios donde yo Dentro del programa de testigo protegido. Claro. Si vos me preguntás a mí, yo ya evito directamente tener ese razonamiento, porque lo que están yendo ahora es por algo más fuerte. ¿Sí? Quebrarte psicológicamente. Es difícil eso porque yo pasé bastantes cosas en la vida y el motivo por el cual yo elegí colaborar con la justicia es una cuestión de lo que yo llamo el arrepentimiento subjetivo. Yo cometí muchos errores en la vida, la pasé muy mal, pagué mucho las consecuencias, pero en cierta manera esa es la retribución que a mí me dio la vida. Porque hoy estoy del otro lado y siento un enorme orgullo de haber podido colaborar con las causas, pero no con operaciones como hace esta gente. Las causas judiciales hablan por sí solas. Las cuestiones probatorias, en base a lo que yo dije, están hechas, no son dichos. Yo manejo con hechos, no como son estas personas. Lo que me da un poco de molestia es que haya que creo que ya en cierta manera se debe haber terminado, porque se le empezó a dar vuelta a toda esta operación, este mensaje psicotizante que tenían algunos medios de comunicación, como C5N y Página 12, que en 19 días me sacaron 3 tapas de diario con una operación completamente falaz, que lo ve mi papá, que lo ven los pocos afectos que tengo, pero afectos al fin, de los que siempre están al lado mío, porque justamente como es una operación que está vinculado mucho a los servicios de inteligencia, lo que hacen es intentar limar tus pilares. Yo soy una persona que, consecuencia de mis actos pasados, estoy llevando adelante un proceso de reinserción social. Si lo querés llamar de una manera, es un proceso de reconsideración ante la sociedad. Y tener C5N, que desde Víctor Hugo, que arranca a las 6 de la tarde con ese editorial que él hace, hasta el último programa de C5N, diciendo que a mí me guionaron, que yo soy parte de un andamiaje del Estado ilegal para declarar y Que para te armar guionó el ministro causa. de Justicia. Y hablaron del Ministerio de Seguridad, Ministro de Justicia, Agencia Federal de Investigación. Creo que en cualquier momento van a decir que el Ministerio de Producción también me paga. Yo ya no sé qué van a decir. Pero es una cuestión que me parece simple porque, a diferencia de ellos, yo voy con la verdad. Y la verdad se puede probar en un juzgado. Esta gente no solamente que no lo puede probar, sino que entran en cuestiones que son, para mí, completamente dicotómicas. Porque da la casualidad que teóricamente todos los que a mí me habrían guionado responden a los K. Y todos los que a mí me guionaron con la verdad. Porque dicen, a mí me utilizaron para armar causas en contra de los Kirchner. Y me dieron la información. Ahora, me dieron la información que los perjudica a ellos. Yo te voy a hacer un pequeño paralelismo para que la gente entienda. En el 2016, cuando el juez Casanelo venía a paso firme avanzando con todas las pesquisas contra Báez, hubo un ataque tremendo diciendo de que, denunciado por el propio Lázaro, ¿no? De que el juez Casanelo habría estado en la Casa Rosada junto con Cristina y Lázaro. No solamente eso. ¿Cómo se armó esta operación? ¿Quién estaba detrás de esta operación? ¿Quién? El abogado de Lázaro Báez, ergo mi ex abogado, el señor Franco Bindi, con la señora Robles. ¿Qué hicieron? Plantaron 2 testigos, uno de apellido Gabriel Corrizzo y el otro Escocino, que se presentaban diciendo yo estuve, yo los vi, se arregló esto, se arregló lo otro. ¿Cómo están hoy esas personas? En juicio oral, elevados a juicio oral por falso testimonio. Bueno, con el juez Casanelo, que era el damnificado de la operación, como querellante. Yo ahora me voy a meter en otros temas, Leo, te pido que te quedes, pero vos como con esa capacidad de observación que tenés que trasciende un poco el día a día, cuando vos ves este tipo de cosas, ¿qué pensás, Federico? Mirá, yo lo escuchaba a Fariña y efectivamente él mismo trasciende la cuestión de la política. Él dice, bueno, que hay ciertas cuestiones muy personales que él vio justamente por esto que él llama su pasado. Y yo creo que efectivamente a veces nos pasa, a todos nosotros, que estamos un poco asfixiados sin darnos cuenta en la coyuntura. Y la verdad que la coyuntura a veces nos provoca
¿viste cuando te ponen un texto muy cerca que no lo podés leer? Entonces me parece que hace falta distancia. Me parece que justamente la literatura, la visión, digamos, desde este lugar, tan para mí maravilloso que es la literatura, te permite abordar esas mismas cosas, esas mismas cuestiones. Pues esto que cuenta Fariña podría ser parte de una novela, perfectamente. Es una película. Totalmente. Ahora, Perdón, ¿no? Es la vida de él, pero es una película. Es fantástico, digo, yo como escritor lo escucho y escucho una trama de un thriller, de una Netflix. novela policial, absolutamente. Pero es interesante porque ya inmediatamente salís de la coyuntura y ves el panorama desde otro lugar. Desde un lugar, yo te diría, incluso más existencial, que es de lo que hablaba precisamente Fariña. Entonces me parece que muchas veces perdemos la dimensión existencial que tiene la política, porque los políticos, digamos, hacen todo lo posible para ocultar esas cosas. A ver, yo te confieso, Luis, que estoy muy preocupado. Tengo, a ver, una preocupación existencial. Me parece que este gobierno cometió un error imperdonable a mi juicio, que es insuflarle vida a este Frankenstein Que es Cristina. llamado ¿Vos Cristina. crees que tiene responsabilidad el gobierno? Sí, Mucho. absolutamente sí. Y esto yo lo vengo, mirá, vengo escribiendo desde 2016. A mí me parece que un gobierno, esto lo explica muy bien Humberto Eco, tiene que construir su oposición. Y tiene herramientas para construir esta oposición. Entonces, si vos tomás como interlocutor a alguien racional, inmediatamente lo convertís en oposición. Ahora, si vos convertís, digamos, en contrincante a ese gobierno indefendible, digamos que se presenta como si fuera un monstruo, como si fuera un cuco, obviamente que en la comparación... Pero no tiene también responsabilidad. Yo coincido que tiene responsabilidad el gobierno, ahí está la ministra Patricia Bullrich, y después que no tiene miedo de hablar de política y habla y le vamos a preguntar. Pero ¿no hay en parte de la oposición también cierta responsabilidad que no puede liderar y que sigue Cristina y todos alrededor de Cristina? Por supuesto, hay un gran problema también del peronismo que no sabe qué hacer con Cristina. La verdad es esa, no saben qué hacer con Cristina, no saben cómo proceder con Cristina y hasta ahora no se animaron. A ver, yo creo que la mejor metáfora de esto siempre fue Scioli. Si Scioli, al comienzo, se hubiera bajado de esa... Locura. De esa locura, además donde lo basureaban todo el tiempo, donde... Lo humillaban. Todo el tiempo. Yo creo que otra hubiese sido la historia. Ok. Pablo, ¿vos cómo ves esto? Mirá, esto que estamos discutiendo acá. Sí, yo creo que yo estoy como optimista con buenas noticias que hay en los últimos días, ¿no? O sea, me parece que la aparición del libro de Cristina Kirchner Pero, por es una ejemplo, buena noticia. partiendo de lo que le pasa a Farín y lo que le está pasando a otro, ¿no? Operaciones todos los días. ¿Vos lo entendés, lo podés codificar? ¿O crees que hay que pasarlo de largo? Tengo mucha reserva, ¿no? Yo creo que soy de la idea que las causas judiciales tienen que resolverse en la sede justicia. judicial y en los expedientes. Me parece que hay una sobrecarga mediática del tema de las causas, no de ahora, sino de hace varios años, y también comportamientos disímiles, ¿no? De los protagonistas, inclusive Fariña también, ¿no? Que en Sí, ese sí, mismo Fariña canal primero decía, dijo, sí. querés ficción, te doy ficción. ficción. Entonces, bueno, evidentemente en algún punto uno no sabe dónde ponerse y yo creo que para eso está la justicia, ¿no? Mientras tanto hay tironeos, como también decía Fariña, ¿no? Algunos canales llevan agua para su molino, te aparecen otros personajes, el tema de las escuchas. Yo realmente me parece que eso trato de estar distante. Pero sí me interesa mucho todo lo que está pasando políticamente. Ahora, por ejemplo, ¿cómo asimilaron ustedes? Horacio Berbisky dijo que Bonadío tenía cáncer y que no podía volver a trabajar. ¿Yo qué hice? Empecé a revisar información de fuentes directas. Me enteré que Bonadío estaba estresado, que lo iban a operar, de hecho lo operaron ayer, está en una sala de terapia, creo que ya pasó de terapia intensiva a terapia intermedia, está queriendo salir porque está bien, fantástico, quiere volver a trabajar cuanto antes, como pidió licencia el 15 o el 16, va a trabajar el 16, pero ya lo daban por muerto, que no volvía más. ¿Sabes? El problema de los últimos tiempos que lo aceleran las redes sociales es que todos, o una gran parte, y nos tenemos que incluir los periodistas como autocrítica, vamos no en busca de la verdad, sino de la noticia deseada, ¿no? Los que desean que Bonadío esté bien... Pero yo jamás publicaría una noticia, aunque me gustara o no me gustara. Si no la tengo chequeada, no la publico. Eso Claro, es una pero enormidad. está sucediendo, digamos, que escuchás, cuando dice esto Berbisky, por ahí decís, ¿es una noticia que él la chequeó o es lo que desea, por un lado, no?
Y me parece que hay mucha fake news que tiene que ver con eso, ¿no? Es decir, no con una noticia chequeada, sino lo que deseo que suceda. Bueno, ahora yo los voy a invitar, porque esto sí que me parece que es serio. A mí me dicen que ya que soy propagandista del libro, sinceramente, porque yo digo, cuando me dicen, yo ya sé lo que dice. No saben lo que dice. Es eso, es recargado, va mucho más allá, tiene afán de venganza, resentimiento, megalomanía. Explícale a la gente qué significa la megalomanía. Megalomanía es aquel que se cree por sobre todas las cosas. Y efectivamente hay una palabra que está presente todo en el libro y es yo. Yo, todo el tiempo. Todo el tiempo está esa palabra yo. Yo, dice en un momento, yo dándole los atributos presidenciales a Macri, no, eso es una derrota. Es impresionante, pero esa forma megalomaníaca de referirse tiene que ver con esta primera persona absoluta que invade todo el libro. Vean esto. Esto sucedió en el Estadio Atlanta en 2016. Yo no le había prestado atención en ese momento, en ese contexto. Estaba Mempo Giardinelli, el nuevo cruzado para una nueva constitución. Vamos de nuevo. El nuevo cruzado para una nueva constitución donde los jueces se elijan por voto popular, que suena muy lindo. O sea, Venezuela sería un sistema democrático al lado de lo que propone Propugna directamente, lisa y llanamente, la extinción de un poder del Estado, ¿no? Y lo reduce a servidumbre. Claro, entonces dice, bueno, es Mempo Giardinelli, se levantó mal, viste, que es impulsivo, yo lo conozco hace años, no sé, debe ser Mempo. Después dice, no, es también Leopoldo Moró. No, estaban Mempo Giardinelli, Leopoldo Moró y Cristina en Atlanta, diciendo que, haciendo que, mirá. Exigimos una reforma constitucional profunda en base a principios que son propiedad y esencia del pueblo argentino. La reforma constitucional tendrá mucho que cambiar en materia ejecutiva, legislativa y sobre todo judicial. Proponemos esta reforma constitucional basada en la soberanía popular como última palabra de la democracia y no como ahora la oscura, secreta y tantas veces corrupta decisión de los jueces del poder conservador. Como dijo Mempo, hay que institucionalizar las transformaciones, pero yo me voy a permitir una pequeña disidencia con él. Yo no creo que haya que ir a una reforma constitucional. Tenemos que ir a una nueva constitución. Ya lo creo, Mempo, que necesitamos, y también Leopoldo, una reforma constitucional, una nueva constitución, donde no solamente modifiquemos la parte funcional u operativa de la segunda parte, sino también establecer nuevas reglas de juego, relaciones de poder, porque hemos quedado los que no representamos a corporaciones, ni tenemos grandes empresas, ni representamos intereses foráneos, absolutamente desbalanceados en la relación de fuerza, lo que es lo ciudadano y las corporaciones. Esto está claramente, se puede ver claramente en el ejercicio cotidiano. Esta reforma, esta nueva constitución exigirá la conformación de un gran frente ciudadano donde discutamos nuevamente nuestro país y las bases de nuestro país. ¿Qué quiere decir? Digamos, ella primero es parte de una corporación que es la corporación política. Segundo, dice no tiene empresas, Otesur, Los Sauces y otras más, ¿no? Y finalmente esto no es como vos decís, bueno, se les escapó, fue un acto aislado que retoma esta semana Mempo Giardinelli, sino también recordemos al intendente de San Antonio de Areco, Paco Durañona, que también dijo lo mismo, tienen que ser jueces y tiene que ver con una propuesta que tuvo presidencial cuando Cristina todavía estaba en su gestión de democratización de la justicia, que finalmente la Corte, en ese momento todavía presidida por Lorenzetti, volteó, ¿no? Bueno, hay un espejo muy claro que nos permite ver el futuro. Siempre anticipó ese futuro, que es Venezuela. Venezuela, todo esto se vio claramente. Cómo cambiaron la Constitución, cómo supeditaron la justicia al Poder Ejecutivo, cómo terminaron encarcelando a toda la oposición. Entonces, me parece que si alguien quiere ver
el futuro de la Argentina basta con ver Venezuela. Pero lo digo en un sentido profundo. A ver, no hay que olvidarse que hace poco tiempo Luis Delía, antes de ir a la cárcel, dijo que a Macri había que fusilarlo en Plaza de Mayo. Yo no tengo razones para no creerle. La verdad es que no es una hipótesis que hace uno. Uy, si vuelve, por ahí fusila gente. Lo dicen ellos. Quiero decir, Delía era un tipo que no tenía un cargo, digamos, subalterno. Era un tipo con muchísimo poder. De modo que también uno lo vio en el pasado. Quiero decir, uno de los primeros actos de Cámpora fue la liberación de los presos políticos. El mismo día que asumió. Exactamente. Sí. Y la verdad es que no hace falta tener mucha imaginación para ver cómo sería esa liberación de presos en un futuro próximo. Y con Leo hablábamos en algún momento de los políticos presos y los presos políticos, ¿no? Mira, yo voy a utilizar una frase que se usa cuando se juega al póker o al truco. Lo de Mempo Giardinelli, lo que salió el otro día, es jugar con cartas de cristal. ¿Por qué? Porque tiene que ver con todo lo que está pasando con todas las operaciones que hacen. ¿Por qué? Porque lo que el kirchnerismo está queriendo instaurar es que si a nosotros nos condenan, es culpa de la justicia macrista. O es culpa de una justicia corrupta. Somos todos presos políticos. Somos todos presos políticos. Por eso te dije, del 2017, de las PASO del 2017, al día de hoy, que estos dichos del señor Giardinelli son la máxima expresión, de decir, me estoy atajando, si nos condenan, o la justicia nos encuentra culpable, tenemos el argumento para seguir siendo mártires. Nosotros somos los populistas, somos las minorías que peleamos por el pueblo. Que esto me quedó pendiente, que te quería decir cuando mostraste el informe de lo de Dale, que me tengo que ir con la ministra. Que me tocó verlo porque estaba con Lázaro. El discurso es un discurso de... No quiero ser despectivo, ¿no? Pero se habla mucho de gobiernos populistas. Pero es un discurso que supuestamente va guiado a las clases bajas, pero que está recitado por multimillonarios. Porque acá me tocó ver cómo estaban los bolsos Joquita, cómo se robaba con la obra pública, que supuestamente es un bien para la nación, y dicen, este es un gobierno para ricos. Cuando nosotros pensamos en el pueblo, sí, pero son todos tipos que no tienen menos de $1.000 millones, que andan con cartera de $50.000, que se van a un hotel que vale $1.700 el día. Entonces es fácil. Perdón, cuando decís $1.000 millones, ¿es una metáfora o son...? No, real. A ver. Es mucha plata, $1.000 millones. Junta todos los embargos que hay en las causas judiciales a ver cuándo te da. Salió otra vez el año pasado un científico del CONICET haciendo una estimación que en base a lo que hay en las causas judiciales se estima que habría unos $65.000 millones de retorno en obra pública, o sea, un sobreprecio en servicios públicos que se quedó esta gente, que coincide con lo que hay en las causas judiciales. Entonces me parece medio paradójico que una persona que te hace un acto en la cancha de Atlanta con un grupo de personas que dicen vamos a cuidar a los que menos tienen, cuando se dan vueltas y llega el lunes tienen a Comodoro Pi a responder por embargos de $500 millones, por fraude al Estado por $500 millones, y que yo hay una cosa que no entiendo con el libro este de Sinceramente. Hasta donde yo tengo entendido, Cristina debe estar inhibida también, no solamente embargada. La donación es un tipo de cesión de derecho, porque el derecho de autor es un bien intangible. No lo va a poder, si está embargado no se lo va a poder donar. La pregunta es otra. La pregunta es otra. Dale. ¿Cómo vos firmás un contrato comprometiéndote a hacer una donación cuando vos estás inhibido y para ejercer la donación, que es un contrato de cesión, necesitas la autorización del juzgado? Es una buena pregunta esa, la vamos a anotar. En un segundito decime qué es La matriarca, el varón y la sierva, Federico. La matriarca, el varón y la sierva es una novela, en principio es una novela, que intenta pensar desde un punto de vista existencial qué nos pasa a nosotros con la política y cómo la política hace de nosotros esto que somos. Es una novela que transcurre inciertamente en 1850, con personajes que se parecen mucho. Uno podría vincularlo a cierta expresidenta, pero también a esa pareja presidencial que fue Juan Manuel de Rosas con Encarnación Ezcurra. De modo que es tratar de pensar la política desde otro lugar. Lo voy a estar presentando el domingo 12 en la Feria del Libro, en la Sala Victoria Ocampo, a las 6 de la tarde. Así que, por supuesto, quedas invitado y toda tu audiencia. No se vayan porque ahora le vamos a mostrar un informe a la ministra y enseguida vamos a hablar con la ministra. Cuando se habla de educación, sobre todo en la provincia de Buenos Aires,
muchos gremios se quejan de la infraestructura de las escuelas. Nosotros fuimos con Javier Mozo a hacer una investigación que yo recomiendo que la mires desde el principio hasta el final. Se trata de escuelas vandalizadas y los números aterran. Voy de nuevo. Escuelas no destruidas por el paso del tiempo. Escuelas vandalizadas. Buenas noches, Javier Mozo. ¿Cómo estás, Luis? Buenas noches. Más de una escuela por día se vandaliza en la provincia de Buenos Aires. Increíble. En los primeros 4 meses de este año, el número es alarmante. 140 escuelas vandalizadas, que supera ya a todas las escuelas vandalizadas del año pasado, que fueron 131. 100 millones de pesos gastó la provincia en acomodarlas el año pasado. Y creen que para acomodar las que se van a vandalizar o ya se están vandalizando durante este 2019, se va a duplicar o triplicar la cantidad de dinero. Escuelas vandalizadas, la otra cara de la educación. Llegamos a la escuela número 1, Narciso de la Prida, en la localidad de Villa España, en Berazategui. Sufrimos un incendio, un acto de vandalismo. Nos incendiaron 5 aulas en la escuela en septiembre del año pasado. Fue un fin de Sábado semana. a la madrugada nos llama la directora que le avisó un vecino que estaba saliendo humo de la escuela. Y bueno, llamó a los bomberos urgente, vino corriendo y se encontró con las 5 aulas incendiadas. ¿Y cómo hacen ahora Son sin las 5 5 aulas. aulas? Y nos estamos reubicando, o sea, tuvimos que acomodarnos, nos cedieron 3 aulas. La escuela 7 está acá al lado. Ah. Está pegada, somos una manzana educativa. Donde se inicia el incendio es en estas 2 aulas. En estas 2. En estas 2, sí. Y ahí se propaga para el resto de las aulas. Todo esto era de madera. De madera. O sea, tenía el techo de chapa, Claro. y el cielo raso de madera. Me imagino, bancos, sillas, madera. Todo, armarios, libros, Papeles, láminas, todo. todos los trabajos de los chicos del año. Los chicos venían el día del incendio, fue horrible verlo, la verdad. Miraban las aulas y decían, señor, este es mi salón, yo tenía mis trabajos ahí, y lloraban. Lloraban, la verdad, era desolador. Solamente este año se han vandalizado 117 escuelas en la provincia de Buenos Aires, de enero hasta fin de marzo. Casi la misma cantidad que el año pasado, que fueron de 131 escuelas. Eso es lo que está investigando la justicia y por eso la gobernadora Vidal mandó un proyecto de ley para tratar y aumentar las penas en el caso de vandalismo en las escuelas en la provincia de Buenos Aires. Estamos en Berazategui, llegamos a la escuela número 2, Juan José Paso, para ver en qué estado se encuentra luego de haber sido vandalizada el año pasado. El 1 de abril del año pasado nos avisan que estaban los bomberos en la escuela y bueno, incendiaron una de las aulas. Nosotros lo que creemos, porque esto está en manos de la justicia en realidad, Sí. es que han saltado el tapial. Ajá. La medianera era muy baja, ahora ya está un poco más alta. O sea, acá sería Sí, pueden subir directamente, podría subir cualquier persona directamente a los al techos. techo. ¿Y había pasado algún hecho así anteriormente en la escuela también de vandalismo? En el año 2000 hubo un incendio y en el año 2017 hubo también robos en el sector de secundaria. ¿Cuánto dinero volvió a invertir la provincia para el arreglo del vandalismo que se provocó el año pasado? En el caso de la escuela 1 son 12 millones de pesos. En el caso de la escuela 2 de Berazategui también fue vandalizada, son 5,5 millones de pesos. Las noticias de vandalismo en escuelas públicas llegaron al máximo nivel de indignación. En el video captado por cámaras de seguridad del municipio de Lanús, la madrugada del 23 de febrero, se pueden ver movimientos extraños de al menos 2 personas. Incendiaron esa escuela hace unos jóvenes, enseguida hicimos la denuncia, está también investigando la justicia cuáles son las razones atrás. Exalumnos, alumnos, nunca se supo eso, No, no se sabe. no eran exalumnos. Lucas, estuvimos hace 2 años en esta escuela 83 aquí en Moreno. Es una desgracia esto. Sí, hace 2 años cuando vinimos aquella vez
llevaba casi el 80% de la obra concluida, luego la obra se abandonó absolutamente y este es el resultado de abandonar una obra tan importante como una escuela. Moreno y la provincia sufre hechos de vandalización de escuelas todos los días. ¿Por qué? Es la situación de violencia en la que estamos como sociedad. La escuela es el único espacio del Estado que todavía tiene vida institucional en todos los barrios. Algunas chapas vos vas a ver en algunos lados que están puestas. ¿Ah, sí? Sí, sí. Chapas de la escuela. De la escuela. Utilizadas en otras casas. Sí, exactamente. Ponele. Es una escuela que venía a reemplazar otra, una escuela nueva, muy linda, que vos la viste, y se vandaliza porque en algún momento se abandona la construcción, entran a vandalizar y hace que para repararla tardemos más tiempo y para terminarla tardemos más tiempo. Esto fue abandonado, esto no se vandalizó con clases, se vandalizó porque no había ninguna actividad en una escuela que estaba casi terminada con la necesidad enorme de escuelas que tiene Moreno. Creo que tenemos que tomar conciencia todos en la provincia de Buenos Aires que la educación es lo más importante que tenemos, que la escuela es ese lugar de esperanza, es ese lugar de oportunidades, es ese lugar de igualdad social. Bueno, tremendo lo de las escuelas, ¿eh? Ese es otro problema profundo en la Argentina, ¿no? Nos distraemos en el dólar, ¿no? Y de repente la educación es... Pero además que destruyen las escuelas, tenés que ser perverso, ¿eh? No, es tremendo. Digo, ya con el aporte que ha hecho la política, la destrucción de las escuelas en los últimos tiempos es tremendo. Pero me parece, bueno, que es parte de esto que genéricamente se llama la inseguridad, que es parte de un hecho cultural. Yo creo que la destrucción de escuelas solamente se explica desde la destrucción cultural previa. Si no, la verdad que es un hecho inexplicable. Ministra, ¿comparte usted lo que dice Andajasi sobre la idea de que la vandalización de la escuela forma parte del deterioro cultural de la Argentina? Sí, sin duda. Creo que es el deterioro cultural de la Argentina y también creo que hay una construcción de esta idea de la vandalización o de los vándalos como algo que durante muchos años no se persiguió, no se hizo absolutamente nada. No hubo una estrategia y una política de decir, bueno, aquel que destruye una escuela tiene que pagar esa escuela, tiene que después ir, pintar esa escuela, no me importa que sea alumno, exalumno. Entonces hay que ser muy consecuentes en tener una estrategia que el que hace estas cosas las tiene que pagar y pagar reparándola y dejando esa escuela mejor de lo que estaba antes. Me parece que eso también es importante, porque ese es, digamos, cómo se cambia esta lógica cultural, con otra cultura. Hablando de reparar, ¿usted lo dijo en serio o en broma eso de que le quiere cobrar a los sindicatos, creo que 23 millones de pesos por los destrozos del paro? Sí, justamente esto es la teoría del daño. Digamos, cuando alguien hace un daño adrede y lo hace a propósito, es decir, sale a quemar un colectivo para que la línea de colectivos no salga a trabajar, le destruye trabajo, le destruye ahorros a una familia o a una empresa o a quien sea, y lo hace a propósito, entonces, eso es parte de algo que fue promocionado, es decir, hay responsables que dijeron nosotros somos los que vamos a organizar este paro. Nosotros organizamos este paro. Si ese paro tuvo consecuencias vandálicas, consecuencias de destrucción de trabajo y de posibilidades de otros, bueno, alguien se tiene que hacer cargo. ¿Por qué se tiene que hacer cargo el Estado? ¿Por qué se tiene que hacer cargo el Estado? Digo, los ciudadanos, los 43 millones de argentinos. Si hay alguien que dijo, yo quiero hacer esto y para hacer esto y garantizarme que estos señores no salgan a trabajar, les destruyo sus micros, les rompo las vidrieras de los bancos y, bueno, todo eso tienen que pagarlo. Es lógico. Yo creo que justamente el cambio cultural es que no se dejen las cosas impunes, desde las más grandes hasta las más chiquititas. Nosotros tenemos preparado un compacto que es muy fuerte sobre los hechos de violencia del paro de esta semana. Así que después de esta brevísima pausa de segundos, pegamos ese informe si tenemos y si no nos vamos... Me acaba de caer el mic, así que si no se oye es culpa mía. Si no me acerco... No se oye, ¿no? Es la cuca, entonces no hay problema. Ministra, gracias por venir.
Mientras nos armamos, le pongo alguna de las frases que usted dijo, supongo que no la va a desmentir. No. Primera frase de la ministra Patricia Bullrich. Siguen Leonardo Fariña, siguen Pablo Sirven, sigue Federico Andajasi, para seguir comenzando con ellos al final, pero primera frase de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. Nuestro gobierno nació amenazado. ¿La tenemos? Pónganla, por favor. ¿En qué marco lo dijo? ¿Cómo? Bueno, lo dije en lo que me tocó vivir a mí. A mí me tocó vivir la situación en la que yo, sin ser ministra de Seguridad, porque todavía no había jurado, porque mi presidente no había jurado, me tuve que hacer cargo de un operativo, porque en un momento el país no tenía autoridades. No tenía ningún tipo de autoridad, porque había renunciado la expresidenta, porque ahora lo sabemos, si bien todos lo pensábamos, ahora lo sabemos claramente. No quería darle la banda presidencial al presidente electo. El país se quedó... Ella es una explicación que dice, yo la quería, se la quería dar en el Congreso, y un día antes o un día después, no recuerdo. No, bueno, hay una institución, se da de determinada manera y siempre es igual. Entonces no se puede dar. También ese día la expresidente quería organizar una marcha que la despidiera ella, en vez de entender que la gente quería felicitar al presidente que iba a asumir. Hoy me lo explicaban esos distintos sectores diplomáticos, me decía, la fiesta es para el presidente que viene, no para el presidente... la fiesta, la conmemoración, ¿no? La gente que se quiere acercar. Bueno, entonces, nacimos así, nacimos teniendo que elegir un presidente por un día. Entonces, nacimos amenazados, desde el primer día, amenazados con esa manifestación que nos querían hacer. Yo tuve que decirle al entonces secretario de Seguridad que él era el responsable penal de lo que pudiera pasar en la Argentina, porque las instituciones tienen continuidad. No puede quedar un vacío donde, y si no era él, alguien se tenía que hacer cargo de lo que podía llegar a suceder, ¿no? Por supuesto que las fuerzas de seguridad se comportaron muy bien, hicieron todo lo que tenían que hacer, pero no podemos, es decir, nacimos así, entonces digo... Usted dice que nacieron condicionados. Bueno, amenazados, condicionados, sin que se le diera, sin que institucionalmente se empezase a cumplir el ritual, el rol de las instituciones, nuestro presidente, y después seguimos así todos los días. El otro día me preguntaron, ¿qué opina de la marcha de hoy? ¿De cuál marcha? ¿La del paro? Por eso, la del paro. Lo mismo que todas las que vivimos, todos los días, a toda hora, en todo momento y en toda circunstancia. Ahora, también hay sectores que son... Yo sé que Moyano debe ser uno de los dirigentes hoy, no sé quién lo escribió, con peor imagen de la Argentina, pero su voz se hace sentir. Escuchemos y veamos lo que dijo Moyano ese día con respecto al gobierno, a la ministra y al paro en general. ¿Cómo evalúa el paro que se hizo el martes 30? El paro fue contundente. Por más que lo quieran disfrazar, con esas pintadas que seguramente muchos servicios estaban laburando a full, como deben estar laburando ahora los servicios a full, porque la señora Patricia Bullrich a lo mejor no tiene muchas habilidades, pero para el tema de los servicios es la número uno. Dice que le tienen que pagar a las policías, usted, la seguridad. Que lo pague ella, que hace 20 años que viene cobrando sueldo y no hizo absolutamente nada para el país. ¿Lo escuchó? Sí. ¿Qué tiene para decir? Nada, creo que está claro en primer lugar que los primeros que perdieron con el paro son los trabajadores. Todos los que ese día tenían que ir a trabajar, todos los que tienen sus emprendimientos, todos los que son monotributistas, todos los que son profesionales, la gente. Entonces, se sigue con la misma metodología de algo que no le sirve al país, no le sirve a nadie, y tampoco en este caso le sirvió a Moyano porque todo el mundo dijo que el paro había sido un parito, que no había sido un paro real. Es decir, en el interior del país ni se sintió, y en Buenos Aires hubo una disminución de trabajo porque pararon los subterráneos, pararon los aviones y pararon una línea de tren. Entonces, lo que a mí me parece que hay que discutir, más allá de si ese paro fue bueno o malo, es que si desde 1983,
duplicando la cantidad de paros en los gobiernos que no son peronistas. y haciendo 2 o 3 así tipo acomodados en los gobiernos peronistas, habiendo hecho, no sé, 100 paros, es decir, ¿qué aporte le ha hecho al país? ¿Por qué el sindicalismo argentino no se sienta a pensar qué aporte le puede hacer al país en vez de seguir en esta lógica de aprietes, de patotas, de barra bravas, ¿no? Y bueno, de alguna manera los únicos beneficiados son ellos. Los únicos que se han beneficiado con este sindicalismo son los sindicalistas. ¿Por qué dice? ¿Se volvieron millonarios? Son ultramillonarios. ¿Son ultramillonarios? Pero absolutamente, por eso nunca O han algunos querido... lo disimulan bien, ¿eh? Vio que no andan con... O bueno, no se los ve... Bueno, yo le digo, yo he tenido crisis en el Ministerio de Seguridad. Ahora, cuando en el Ministerio de Trabajo pedí las declaraciones juradas de bienes, ese día casi me matan. ¿Cómo? Sí, no, fue uno de los días más violentos que viví en mi vida. Cuénteme de nuevo. Porque me rodearon y me dijeron, si no sacas esta, te matamos. Te vamos a hacer mierda, así. Te vamos a inventar causas en la CIDE. Me dijeron de todo. No querían que le... ¿Cuándo fue eso? Cuando era ministro de Trabajo. Sí, claro. Cuando ¿Usted quería poner las declaraciones? Yo saqué un decreto presidencial obligando a que los sindicalistas presenten su declaración jurada de bienes. Y lo hacía en 20 días. Armé la oficina de transparencia sindical. Y lo tenían que presentar en 20 días. Bueno, presentaron amparos por todos lados. Muchos jueces en ese momento laborales, lamentablemente, les dieron la razón. Hasta el día de hoy nunca las presentaron. O sea que hasta el día de hoy no tienen obligación de presentar las declaraciones juradas. No. Hay un proyecto de la Oficina de Anticorrupción para eso. Bueno, tiene que hacerse, digamos, tenemos que poder controlar los bienes de los sindicalistas argentinos. ¿Quieren presentar lo de los empresarios? No me importa, de todos. Lo importante es que lo que no se puede hacer acá es tener un sector que lo que hace es utilizar a instituciones tan importantes como son los gremios en beneficio absolutamente propio. Ahora, otro tema que se viene discutiendo hace tantos años, que empezó Alfonsín, el tema de la libertad sindical, el tema de los mandatos cortos, estas cosas que la democracia tendría que ver. Cuando uno dice un gran acuerdo, bueno, a ver, en el gran acuerdo, ¿qué ponen? ¿Qué pone cada uno? Ese es el gran debate de un gran acuerdo. Bueno, yo tengo que dejar de hacer algo que le está haciendo mal al país para que el país le vaya mejor. Entonces, cada hay sector... como diferentes reacciones sobre el acuerdo del presidente, ¿eh? o que llama el gobierno. Lavagna reaccionó mal, creo que presentó 10 puntos. Creo que hoy Sergio Massa tomó posición frente a eso. Si no me equivoco, mostraba un poco lo que dijo Sergio Massa. Dijo, a ver, Argentina necesita políticas de estados, no marketing electoral. Dice que tuvo una discusión bastante subida de tono con el presidente Sergio Massa. En primer lugar, nosotros no estamos planteando ni cogobierno ni alianza electoral. ¿Cómo? No, nosotros no estamos planteándole a la oposición un cogobierno ni una alianza electoral. Los responsables de gobernar la Argentina somos nosotros y no vamos a ceder ese espacio que nos corresponde. Lo que estamos planteando es que en este tramo de gobierno y hacia futuro haya determinados elementos de previsibilidad que a cualquier gobierno lo ayuden a no tener o que no se generen situaciones de descontrol o de dominio de los mercados. ¿Pero por qué lo hacen? ¿Porque están desesperados? ¿O porque lo hacen tarde y mal? ¿O por qué? No, porque estamos pensando y estamos sufriendo la situación de que la elección la incertidumbre electoral. Genera incertidumbre. Entonces, ¿nosotros qué queremos? Que se genere previsibilidad. Que haya una previsibilidad respecto a que hay ciertas cosas que no van a pasar. Que la Argentina no va a entrar en un default, que la Argentina va a pagar sus compromisos. Nosotros estamos pagando compromisos de la época de Kirchner. A ver, 3.000 millones de dólares en el juicio que tenemos de YPF por cómo se hizo la estatización de YPF. Nosotros no estamos diciendo, no, eso lo hizo el otro gobierno, no nos hacemos cargo, nos lavamos las manos. Nos tenemos que hacer cargo porque es la Argentina. Uno va a los tribunales de Nueva York y no le puede explicar, no, mire, fue el otro gobierno. No, es la Argentina.
Pablo Sirveno y escribió una columna en La Nación muy interesante, precisamente por el acuerdo y digo yo la palabra, la desesperación de la clase dirigente ahora por hacer acuerdo a 3 meses de las elecciones. ¿No es así, Pablo? ¿Querés hacer una pregunta a la ministra? Sí, a propósito de esto, ¿no? Como usted decía hace un rato, digamos, el gobierno asumió condicionado porque tenía minoría en las 2 cámaras, minoría de gobernadores, y al principio tuvo como una impronta de charlar con la oposición. De hecho, el primer viaje del presidente fue a Davos con Sergio Massa, ¿no? Después recibió también a Margarita Stolbizer, a Scioli, pero eso no siguió. Hubo un 2016 muy productivo en el Congreso y pudieron sacar muchas leyes, pero después, digamos, hasta ahora que parece como una necesidad, digamos, del gobierno, muy urgido, digamos, por tener más fortaleza, aunque es cierto que la conversación, el consenso es necesario en este y en cualquier momento de la Argentina. Y por suerte, no es solamente el gobierno ahora el que lo está pidiendo, sino también la iglesia, el empresariado. ¿No debieron hacerlo antes? ¿No debió ser un continuo esto? ¿Y por qué no se hizo? Bueno, yo creo que en varios momentos se planteó que el lugar del consenso era el Parlamento. Y el año pasado se construyó un consenso muy importante, como creo que nunca se había construido en la Argentina en relación al presupuesto, y algo mucho más importante aún, que fue en relación a un pacto fiscal con todas las provincias. Hoy hay 18 provincias en Argentina que tienen superávit fiscal, porque el gobierno cumplió en generar un sistema automático de pasarle el 15% de la coparticipación a las provincias. Y esto que fue un salto enorme en la institucionalidad, que significa que hoy las provincias tienen mucho más recursos que el Estado Nacional y lo tienen de manera directa, nadie las condiciona, nadie está diciéndole tenés o no tenés la plata, no es una carta política, son todos elementos de consenso que se fueron logrando. Ahora, también en determinado momento se había logrado avanzar sobre determinados puntos que terminaron en situaciones muy violentas. Recuerden cuando tuvimos el diciembre de las piedras, cuando tuvimos situaciones en las que la capacidad de consenso se fue reduciendo. Entonces, el tema del consenso es que también el consenso tiene que partir de que las cosas no queden tal cual están, sino que haya algo que se cambie. Porque si no, el consenso para el status quo no sirve para nada. Hablando de situaciones violentas, ¿era necesario que saliera a apoyar al médico que mató a un delincuente, aunque se fuese en defensa propia? Digo, ¿usted está convencida de aplicar mano dura y porque eso lo pide la gente o porque está convencida usted con la política? No, es necesario porque es poner las cosas en su lugar. A ver, es algo más conceptual. Si hay una víctima y hay un victimario y la víctima por una circunstancia no buscada, no deseada, termina teniendo que utilizar un recurso último, extremo, para defender su vida, lo que no puede llegar a pasar es que esa persona termine siendo condenada de por vida a una prisión perpetua por haberse defendido. Es decir, en cualquier país del mundo, la legítima defensa es una herramienta que existe para cualquier ciudadano y el cumplimiento de deber para la fuerza de seguridad. En la Argentina esto se había dado vuelta totalmente y por situaciones, digamos, de lo que ha sido la teoría de Zaffaroni, toda aquella persona que se defendía o todo aquel miembro de una fuerza de seguridad que actuaba en cumplimiento de su deber terminaba siendo el victimario. Entonces, yo no estoy defendiendo a una persona en particular, estoy defendiendo la idea de que la Argentina sea un país que ponga las cosas en el orden normal y no en un orden absolutamente ideologizado, que es el que existía con esta teoría de Zaffaroni. Y hablando de ideologizado, ¿qué le parece la posición de algunos dirigentes políticos sobre Venezuela? La posición de Agustín Rossi y Juan Grabois en el tema Maduro, Venezuela. Me parece que lo han hecho siempre, digamos. Ellos hablan de un golpe de Estado. ¿Usted está a favor de un golpe de Estado contra Maduro en Venezuela? No, bueno, yo les quiero recordar algo importante que está en la Constitución de la Argentina. Después que la Argentina sufrió las dictaduras que ha sufrido a lo largo de nuestra historia y puntualizando la última dictadura,
la reforma constitucional de 1994 establece un artículo que dice que la población puede levantarse si los que están en el Estado, los que toman el Estado, lo que hacen es anular la Constitución. Es decir, los dueños de la Constitución termina siendo la población y puede levantarse contra un gobierno ilegítimo. Entonces, ese principio que nosotros pusimos después de haber sufrido tantas dictaduras y sobre todo por la última dictadura... Tiene que ver con lo que ustedes consideran un gobierno ilegítimo. Exactamente. Yo les voy a mostrar un par de minutos de un informe sobre Venezuela que yo creo que vale la pena porque es la vida real, lo que pasa realmente en Venezuela y acá con los venezolanos. Pero lo... Un Uber a nombre de Javier. Exactamente. Adelante. ¿De dónde es usted? De Venezuela, señor. Vine por los problemas de mi país, por mis hijos, y me vine acá a Argentina. Mi primer empleo acá fue de lavaplatos en un restaurante. Mis padres siempre me enseñaron que cualquier trabajo es digno, por lo tanto no me pesa hacerlo, así sea contador, me tocó trabajar de lavaplatos en un restaurante. ¿Extraña la familia a pesar de la cercanía que uno tiene con las comunicaciones hoy en día y demás? Claro que se extraña mucho y es muy fuerte. Es lamentable y me disculpa que se me quiebre la voz, pero es muy fuerte. Pensando cómo están las cosas puede hacer que ya no los vea más a mis padres, a mis hermanos, probablemente a mi familia, a la propia, a mi esposa y a mis hijos, sí los vea porque me los quiero traer acá. Pero mi padre, mi madre y mis hermanos ya son diferentes. Matías tiene 2 años y medio y fue diagnosticado en enero del 2018 con leucemia linfoblástica aguda. En vista de eso, unas personas nos donaron los boletos para venirnos, nos dieron la fecha y bueno, nos vinimos mi esposo, el niño y yo. ¿Y dejaron todo allá? Sí, todo. Hasta nuestro otro hijo de 15 años. Bueno, mi nombre es César Augusto Jiménez y aquí era mi mamá y mi papá y mi hermano se tuvieron que ir a Argentina. ¿Cómo es vivir acá adentro? Bueno, tratamos de hacerlo normal por él. Sí, es difícil porque vienes de una casa grande, espaciosa, cuartos, tu cocina, tus cosas, pues, y llegar a esto, a que se te minimice todo, bueno, tú dices, bueno, para adelante porque es por él. En Venezuela la crisis golpeó duro. Con mucho miedo, Marien, la tía de la familia, nos mostró la realidad por la que están pasando y lo difícil que se les hace comprar artículos de primera necesidad. El guampole sale en 9.515,32 bolívares hora. Son 8 rollos, 29.828,58. Las caraotas, 5.491,71 bolívares soberanos. Allá se le llaman caraotas, caraotas negras. Esto era la comida del venezolano, esto y pasta. Pero hasta esto, en la caraota, es un lujo. Es difícil estar aquí sin una mamá que te apoye, sin un papá que te apoye y sin alguien tan cercano como es un hermano. ¿Se extraña? Un montón, dejé un hijo allá, mi mamá, mi casa, todo. Ministra, ¿por qué cree que Cristina todavía no se pronunció sobre Maduro y Venezuela? Porque cree en el modelo de Chávez, de Maduro, cree en ese modelo autoritario. Es decir, lo que están planteando ahora de un servicio de justicia servicio del Poder Ejecutivo es el cambio de la Constitución para una Constitución a la medida del poder que quieren construir. Ellos creen en esa idea, creen en el poder eterno.
no creen en la división de poderes. Esto ya lo hicieron, digamos, todo lo que estamos viviendo ahora, ya lo hicieron antes. Acordémonos que inventaron causas, le inventaron a la familia de la dueña de Clarín la causa de que eran hijos desaparecidos, los chicos, lo mantuvieron durante años, armaron la justicia a la medida de sus necesidades. Es decir que todo esto, y digamos, deben de estar pensando qué cosas no hicimos y deben de estar diciendo, ¿qué hacemos ahora? ¿Cerramos los diarios el primer día? ¿Cerramos la justicia? Entonces, ellos creen en este modelo. No es que no lo apoyen por un tema de necesidad política. Creen profundamente en eso y es lo que quisieron hacer en la Argentina. Ministra, y se dieron cuenta tarde del manejo del ejército. Y por eso a Milani no lo pudieron aprovechar como les hubiera gustado aprovecharlo, que era hacer un ejército nacional y popular al servicio de ellos. Ministra, gracias. Federico Andajasi, gracias. ¿Me hace una línea sobre esto que vimos de Venezuela? Una línea, Federico. Sí, en principio lo que te puedo decir es que, como mucha gente, siento una profunda angustia ante la posibilidad de que la Argentina pueda convertirse en Venezuela. Gracias. Pablo, ¿una línea? Me parece que el progresismo, el falso progresismo con Venezuela tiene una asignatura pendiente y tiene un aplazo continuo. Leonardo Fariña, ¿tenés miedo que sigan las operaciones contra vos? ¿Van a recrudecer en los próximos días? En segundo, contéstame, por favor. Sinceramente no me interesa. Lo que sí, como mensaje quiero dejar, ya que utilizan algunos medios de comunicación constantemente para psicotizar o intentar psicotizarme, que no existe manera alguna de que estas operaciones a mí me generen ningún tipo de cambio en el camino de la verdad, que es lo que estoy haciendo. Así que por mí, que lo sigan haciendo. Gracias a todos por venir. Gracias, ministra. Les recomiendo que se queden viendo y escuchando el programa de Luis Novarecio. Debo decir, está recontra bueno hoy. Hasta el domingo que viene, a las 20:30, siempre en vivo, en este programa que se llama La Cornisa. Chau.